Continuamos con la doctora Julieta Torres González, directora general de CIDETEC. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Quiero empezar con agradecer este espacio para poder tener este recuento de todas las opiniones para enriquecer justamente esta propuesta. Yo quisiera hablar desde la perspectiva de un centro de investigación público, CIDETEC, que es el Centro de Investigación en Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, como institución. Y quisiera hacer el punto sobre el desempeño que hacemos como institución. Como institución, a nosotros nos evalúan con más de 50 indicadores. Estos indicadores que se analizan en el capítulo 6, que tiene que ver con los programas institucionales, tienen que ver con diferentes temáticas. Y dentro de esas temáticas, déjenme expresarme sobre los indicadores que se contemplan en el convenio de administración por resultados y en la matriz de indicadores de resultados. Estos indicadores antiguamente, o mejor dicho, actualmente, contemplan una serie de parámetros con los que nos miden a todos los centros, seamos científicos, tecnológicos, sociales. Con estos indicadores le damos un seguimiento, y déjenme decirles, de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual. Tenemos reportes con función pública 4 veces al año, tenemos rendición también de cuentas en órganos de gobierno 2 veces al año. Además, todo esto lo subimos en plataformas oficiales. Estos indicadores no hacen la diferenciación entre el quehacer de cada uno de los centros. En los centros hicimos un ejercicio de planeación para poder plantear el programa institucional de cada una de las instituciones. En estos programas institucionales se plantearon nuevos indicadores. Estos indicadores contemplan de una manera cualitativa y cuantitativa el quehacer de cada uno de los centros. Y esta diferenciación es la que se toma ahora en cuenta para efectivamente mostrar lo que cada centro hace y con su especialidad. En este sentido, en la ley contempla una armonización de las diferentes normativas, no tanto la homologación, porque si no volveríamos a caer en esa igualación entre los centros, y no es el objetivo. El objetivo es tener puntos en común, pero guardando esa diferenciación para poder hacer sinergia desde cada una de las especialidades de los centros públicos. En esta ley lo que contempla es esa sinergia, esa armonización entre los diferentes centros, y eso me lleva a que se establece una mejor manera de articularnos entre los centros. Con ello contemplamos la optimización de recursos, no solo de infraestructura, para aprovecharla entre todos los centros que cubrimos todo el espacio de la República Mexicana, sino también con el talento humano que tenemos en los diferentes centros, trabajando desde una óptica de una necesidad social para poderla plantear y poder plantear soluciones a estas problemáticas, es como nos podemos articular con este nuevo método de trabajo. Eso, desde la perspectiva de un centro de investigación tecnológico, nos lleva a poder aprovechar de una mejor manera las sinergias y las especialidades de cada uno de los centros, trabajando de una manera mucho más articulada, de una manera más transversal, con el compromiso de que las alternativas de solución a estas problemáticas las podamos plantear de una manera más integral. Las problemáticas cada vez son más complejas en el país. Por ello es que necesitamos la contribución de todo el talento mexicano, de la infraestructura que tenemos no solamente en el sistema de centros, sino también dentro de las universidades. Y en esto es cuando se plantea esta optimización de recursos. Y todo esto se plantea en estos programas institucionales en donde hemos planteado ese acercamiento, esa articulación, tanto con las instituciones como el bienestar hacia la sociedad. Esto es la contribución que hacemos desde un centro público de corte tecnológico. Agradezco el espacio y esta sería nuestra contribución. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con el maestro Edgar Vargas Frías de la UNAM.
Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo represento a un colectivo que nos autodenominamos Academia Mexicana de Científicos Precarios. La mayoría somos egresados de maestría y doctorado de los últimos 5 o 7 años que no encontramos oportunidades laborales en México. Entonces, voy a dar una ponencia respecto a eso. Muy buenas noches a las personas aquí presentes y un saludo a los que están viendo esto a través de sus pantallas. Voy a presentar 4 propuestas de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y que hago con base en conocer la ley actual, la iniciativa presentada en diciembre pasado, así como conocer el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y desde luego con base en mi experiencia personal, porque como dicen las camaradas feministas, lo personal es político. Como contribuyente, ciudadano, docente y comunicador de la ciencia que soy, me gustaría que toda persona residente en México pueda ejercer su derecho humano a la ciencia y gozar de los beneficios que de ella emanen, y para ello propongo establecer desde la nueva ley general acuerdos o contratos nacionales con las grandes editoriales y academias mexicanas y de otros países para así tener, como ciudadanos mexicanos, independientemente de la edad, el género, orientación sexual, municipio, el nivel o estatus educativo, posición social, ingreso económico, profesión, oficio, etcétera, acceso a los archivos digitales, revistas, bases de datos, videos, artículos, infografías, libros y publicaciones periódicas en formato electrónico a toda persona que se identifique como mexicana y que se pueda conectar a esos servidores internacionales sin más costo que el ya realizado por las autoridades del Estado mexicano, y así no duplicar las ganancias de esas grandes empresas. Es decir, que el dinero que sirve para pagar la suscripción de universidades como la UNAM a esas publicaciones también sirva para que los ciudadanos podamos acceder a esos conocimientos porque se paga con nuestro dinero. 2. Para que una persona que se está dedicando a la ciencia pueda ejercer a plenitud su derecho humano a participar en la ciencia y a gozar de sus beneficios, propongo que se mandate desde la Ley General la promoción y protección de derechos laborales y sociales como cualquier trabajador al servicio del Estado, a los y las estudiantes de maestría y doctorado, postdoctorantes, así como a los y las investigadores por México, que no tengan otro contrato con el Estado o la iniciativa privada y no cuenten con protección social de ningún tipo. En otras palabras, establecer derechos como el ahorro para el retiro, ahorro para la vivienda, permisos de paternidad y maternidad, así como el servicio de salud completo para las personas maestrantes, doctorantes, postdoctorantes e investigadoras por México. Y si su caso lo necesita, para su pareja e hijos. Derechos mínimos de los que goza cualquier trabajador en México y que hacen mucha falta para que las personas no abandonen la investigación. Es urgente establecer contratos laborales para posgraduados y postdoctorantes en lugar de convenios de becas como lo establece la actual ley. Asimismo, reconocimiento de sindicatos o asociaciones de estudiantes de posgrado y personas con postdoctorado. Número 3. La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación debe ordenar a cada municipio, en concordancia o en acuerdo con el nuevo CONACYT, al menos un programa anual de comunicación, divulgación, popularización o apropiación social de la ciencia con base a su tamaño, población, ubicación geográfica y recursos naturales y económicos. Los jardines etnobiológicos establecidos en la iniciativa de ley son un ejemplo de tales programas, pero podrían ser también la creación de planetarios, de museos de ciencias, de apoyo a los creadores de contenido digital, así como la creación y patrocinio de eventos masivos, ferias, exposiciones, talleres, obras de teatro o campañas relacionadas con la cultura científica. 4. Establecer mecanismos para que nunca se dejen de promover la creación de nuevos centros públicos de investigación. No es posible que el último CPI se fundó en noviembre del año 2000. Es más antiguo que la actual ley de ciencia, que es del 2002. En México, a pesar de todo eso, en los últimos 20 años se han formado mucho más doctores que nunca. Por un lado, la IP casi no incorpora a estos profesionales con alrededor de 25 años de formación, y desde el lado estatal o público no han crecido de manera importante los lugares fijos para ejercer la investigación, ni en centros de investigación ni en universidades, y por el contrario se ha precarizado la labor docente y de investigación. Aquí es cuando retomo la idea de que lo personal es político. Hay datos, evidencia pública de que al menos en los últimos 10 años, ante la falta de oportunidades, ha crecido exponencialmente la migración de personas altamente calificadas a otros países. Todos conocemos compañeros que se han graduado de doctorado, quizá la mayoría, y que se van a Estados Unidos, a Europa, y ya no quieren regresar porque aquí no hay oportunidades. Yo tengo un caso muy personal acerca de eso. Para acabar y respetar los 5 minutos que me dieron, quiero acabar con un punto que a lo mejor es muy controvertido. Son 3 puntos que resumo rápidamente.
1. Retorno de las becas que otorga CONACYT a salarios mínimos en lugar de medida de actualización. Por esa cuestión hicimos un movimiento en el 2017. Fortalecimiento real de la Agencia Espacial Mexicana y no una oficina que solamente saca copias en Insurgentes. Y algo más controvertido, una jubilación obligatoria para las y los académicos a partir de los 70 años o con 30 años de servicio. Sin más que decir y esperando un mejor resultado que la ley anterior, me despido. Gracias. Gracias, maestro Edgar. Continuamos con el doctor René Antaño López, director de Ciencia de CIDETEC. Buenas tardes. Bueno, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad para participar en este foro. Y mi participación se encuadra dentro del título sexto de esta iniciativa de ley referente al Sistema Nacional de Centros Públicos. Ya se ha mencionado la importancia de esta articulación que se está proponiendo en esta iniciativa para formar el Sistema Nacional de Centros Públicos, que en principio permitiría eficientar los recursos en la infraestructura que se tiene en los centros y las capacidades y competencias de los recursos humanos de cada centro. En este caso me quisiera centrar en específico a 2 puntos dentro de este capítulo. El primero, que tiene que ver con el artículo 72, en donde se describen los objetivos de este Sistema Nacional de Centros Públicos, y en específico con el numeral 3, que hace referencia a los posgrados nacionales. En este caso, a la letra dice que uno de los objetivos de este sistema nacional es establecer programas nacionales de posgrado impartidos de manera conjunta y articulada por 2 o más instituciones parte del sistema. Compartiendo la experiencia que hemos tenido en CIDETEC con respecto a un programa interinstitucional, el PICIT, Programa Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que tiene la misma filosofía que los posgrados nacionales, hemos encontrado que hay varias ventajas respecto a este tipo de sistema, en el que los estudiantes pueden tener una diversidad de conocimientos complementados en diferentes instituciones. Claro, también hay que anotar que existen oportunidades de mejora y que hay lecciones aprendidas, pero yo creo que un modelo que se puede seguir para implementar estos posgrados nacionales puede ser tomar el ejemplo de este posgrado interinstitucional en el que participamos varios centros. Dentro de esta parte también mencionar que la formación de recursos humanos altamente especializados pues es una de las fortalezas de los centros públicos de investigación, y que con estos posgrados nacionales se esperaría que la formación de estos recursos altamente especializados sea mucho más eficiente. El segundo punto que quisiera tocar y que tiene que ver también con los objetivos del Sistema Nacional de Centros Públicos, tiene que ver con el numeral 9, en la segunda parte de este artículo, que dice a la letra: así como promover una política integral de acceso universal al conocimiento científico y sus beneficios sociales. Esto hace referencia a lo que se ha mencionado ya en otros capítulos, al acceso universal del conocimiento, que es algo muy importante y está relacionado también con esta parte de la promoción del Sistema Nacional de Centros Públicos, como una de sus tareas importantes. Aquí, en este sentido, me gustaría también enlazarlo con una de las experiencias que hemos tenido en CIDETEC y otros 8 centros al formar la red de laboratorios virtuales, que surgió como una necesidad a partir de la pandemia,
y que nos permitió la realización a distancia de prácticas y experiencias en laboratorio y que resultó en una iniciativa muy interesante adoptando las nuevas tecnologías. Y en este sentido, esto hace parte también, puede ser una herramienta muy interesante para lograr el acceso universal al conocimiento que se menciona aquí. Y aunado a esto, quisiera agregar que tendríamos que aprovechar, por ejemplo, lo que está de moda actualmente, que es la inteligencia artificial, para agregar herramientas adicionales y que nos permitan proponer nuevas formas de enseñanza y formación de recursos humanos. En este sentido, lo que yo diría finalmente es que nos subamos al tren del siglo XXI utilizando este tipo de herramientas. Y ya para terminar, ya se me terminó el tiempo también, quisiera dar una opinión personal y específica sobre esta iniciativa de ley, en el sentido de que usualmente cuando hay cambios, esto genera incertidumbre y pueden tenerse malos resultados, pero también pueden tenerse buenos resultados. Y en mi caso, como científico, siempre me gustaría intentarlo y no quedarme con la duda de si pude haber obtenido buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Graciano Aguilar Cortés por la plataforma Zoom. Ya, voy a tomar una presentación. Sí, bye. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Graciano Aguilar. Voy a presentar puntualmente algunos de los aspectos que yo he considerado relevantes y que pueden contribuir algo a esta, pues a esta mejora de nuestro sistema de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Sigo siendo consciente de que el tema del concepto de gobernanza es fundamental y se ha justificado que está disperso por la naturaleza de la ley en varios puntos de ella, y sí, se localizan y se detectan, pero es importante que exista un espacio donde se declare el mecanismo para instrumentar el modelo, todos y cada uno de los elementos, organizaciones, grupos, inclusive la toma de decisión, para que la ley pueda desplegarse de forma eficiente y apropiada y que sea beneficiosa para el país. Entonces esto implica en ese término de gobernanza, pues el proceso de la pluralidad y que queden inscritos los mecanismos. Es claro que una ley de este nivel, pues bueno, no puede ser detallada, pero sí debe hacer referencia a los documentos secundarios que la pueden ayudar a generar los cómo. Ese sería puntualmente en la parte de avance del conocimiento universal. En la parte de garantizar la libertad de investigación y cátedra, sí es, y ya se ha evidenciado la forma en la que los PRONACES generan un proceso de concentración de energía para que los que hacemos investigación en este país tomemos esas prioridades y las enfoquemos en las problemáticas de la sociedad. Pero siempre va a ser relevante que bajo un criterio de evaluación de los riesgos, de la dinámica global y de la dinámica social, se tengan mecanismos para que basado en estos riesgos se puedan tomar oportunidades y se puedan actualizar algunos de estos PRONACES, y no como modificación de las líneas, sino complementariedad, y que exista la posibilidad dentro de la ley de que estas líneas complementarias sean consideradas con recursos, porque hasta el momento este criterio de disponibilidad, pues es muy difícil que se centra en los PRONACES. Entonces, pues ahí está esa posibilidad de que quede en la ley inscrita un medio para complementar a los PRONACES con otras líneas que se detectaron en valor y que pueden ser relevantes para el país. Y claro está,
de relevancia y trascendencia para las líneas de investigación de los centros de investigación, instituciones de educación públicos y privados. Finalmente me debo concentrar en el tercer punto que me pareció muy importante la expresión que tuvo uno de nuestros últimos panelistas, que es la parte de promoción y acceso abierto a la información. Esto se los planteo como una historia de vida y como algo que estoy viviendo. La verdad es que el gobierno mexicano apuesta con recursos, con medios, con las becas, con la investigación, equipo, y nosotros los investigadores generamos conocimiento pertinente y relevante a partir de estos recursos que el Estado nos proporciona. Pero ¿qué creen? Que en el sistema de aprobación, por ejemplo, para ser doctor, pues te proponen que tú tengas 2 o 3 publicaciones tipo JCR y que de preferencia se publiquen a nivel internacional evidenciando la relevancia de esta investigación. Y se publican en idioma inglés. Y cuando uno hace la revisión del estado del arte, detecta que hay muchísimas publicaciones que en México no se divulgan y se divulgan a nivel global. Y para traerlas, bueno, pues hay que pagar los derechos a estas promotoras o gestoras de papers o de publicaciones porque pagan o tienen criterios para hacer pares de evaluación. La propuesta puntual que hago que quede inscrita en la ley o por lo menos se haga referencia a ella es que estas publicaciones se genere un mecanismo alterno para que se pueda divulgar esta investigación a nivel nacional y por algo trascendental que les propongo, en idioma español. O sea, el idioma inglés es histórico, es relevante, es importante, pero el idioma español no es menos importante a nivel global por el número de hispanoparlantes que vivimos en este planeta. Y entonces empezar a manejar dentro de las investigaciones la opción para divulgar el conocimiento en idioma español debe ser algo que se considere desde el aspecto de ley y claro está, como está la Comisión de Educación, pudiera ser que en una ley secundaria esto se considere con una forma estructural y que promueva esto. Finalmente, el tema de emprendimiento queda como a elementos muy puntuales y no se dice cómo a través de la educación, por ejemplo, posgradual, el emprendimiento se puede orientar a base tecnológica y potenciarlo a soluciones de la sociedad o a beneficio de los estudiantes que egresen de las diferentes áreas y que quede inscrito desde ley a través de mecanismos que quizá puedan estar en economía o puedan estar en la misma Secretaría de Educación. Estos serían mis 3 puntos específicos de contribución y agradezco muchísimo el tiempo que me han que hemos vivido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Jorge Alejandro Aguirre Joyas del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila por la plataforma Zoom. Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo a la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también por la oportunidad que nos brindan. Voy a aprovechar este tiempo para platicar y enfocarnos en lo que tengo entendido es la vertiente principal de estar reunidos, que es discutir sobre el derecho humano a percibir los beneficios del progreso científico y tecnológico. Y voy a destacar el papel fundamental que desempeñan los jardines etnobiológicos en este sentido. Yo soy Jorge Aguirre Joya, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila. En este sentido, la iniciativa de ley en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación que presentó el Ejecutivo Federal es sumamente pertinente con el artículo 3º constitucional, particularmente la fracción 5ª, la cual estipula que toda persona tiene derecho de gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. En particularmente, en el artículo 2º de la iniciativa de ley presentada, se describe el derecho que toda persona, ya sea a nivel individual o colectivo,
tiene de participar del progreso científico y tecnológico, acceder al conocimiento y gozar de sus beneficios sociales. Se establece también el derecho de la ciudadanía para que el Estado fomente y realice y apoye actividades de investigación que redunden en el bienestar del pueblo de México. En particular, en el capítulo 2 del fomento y financiamiento público de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación que realiza el gobierno federal, donde se puede observar las estrategias para lograr el derecho humano a participar y percibir y ser beneficiario del progreso científico y tecnológico. Muy particularmente, de manera especial, en la sección 6, ya lo hablaron un poco mis antecesores, la importancia del acceso universal al conocimiento, tanto científico, y sus beneficios sociales. Esta sección, en el artículo 52, la fracción 2, se habla del apoyo para el establecimiento y la manutención de los espacios para la difusión y divulgación de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Se establece en este punto la creación de una red nacional de jardines etnobiológicos, es decir, con la intención de tener por lo menos una de estas espacios físicos en cada entidad federativa de nuestro país, tendientes a conservar la riqueza biocultural y promover el cuidado de los territorios y de los bienes comunes. Es así como la creación de los jardines etnobiológicos y el establecimiento de esta red de jardines nacionales, de jardines etnobiológicos, a través del cumplimiento de su objetivo, son fundamentales para la cultura humanística, las ciencias, la tecnología, la innovación en la sociedad mexicana, basados en el rigor epistemológico, el diálogo de saberes, la producción horizontal del conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas, y el trabajo colaborativo comprometido con la ética, los derechos humanos, como ahora el derecho humano que se plasma de gozar de los beneficios sociales del desarrollo de ciencia y de la tecnología. El cuidado y la restauración del medio ambiente, la protección y promoción de la salud, la conservación de la diversidad cultural del país y el bienestar del pueblo de México, contribuyendo de esta manera con fines fundamentales y estratégicos al cumplimiento del derecho humano, a percibir los beneficios del programa científico, del progreso científico y tecnológico, además de ser partícipes del mismo. Por supuesto que representan también sitios de acceso universal al conocimiento, a través de la estructuración y sistematización de la información, de brindarlos y ponerlos en sitios públicos de acceso al conocimiento y conservar la riqueza etnobiológica y biocultural. Por supuesto que el colocarlos, como el que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila, en municipios altamente marginados de cada una de las regiones, como nosotros que nos ubicamos en Viesca, Coahuila, un pueblo mágico, pero un municipio altamente marginado del estado de Coahuila, asegura también que estos sitios son representados, tienen representatividad para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades. El poder escuchar a todas las voces de las y los campesinos, de los ejidatarios, de las comunidades rurales, de la niñez que vive en nuestro campo, en las diferentes realidades a lo largo y ancho de nuestro país, nos permite enfocar los esfuerzos que cada científico y cada científica de nuestro país tendremos que estar conscientes de realizarlos para solucionar y solventar problemáticas nacionales reales. Sé que existen visiones diferentes que creen que la creación de las redes de jardines etnobiológicos es una pérdida de tiempo, de recursos. Concluya, Sin embargo, creo que doctor. es desde el desconocimiento, y los invito a participar y colaborar en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, los cuales son fundamentales, vuelvo a recalcar, para el derecho humano a la ciencia y el acceso universal al conocimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Mauricio Flores Moreno, del Centro de Investigaciones en Óptica, por la plataforma Zoom. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Adelante. Muchas gracias principalmente a la Cámara, a la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación por la oportunidad que nos han dado. Ha sido algo que hemos buscado durante largo tiempo desde diferentes colectivos de ciencia, como Prociencia, como Colectivo por la Ciencia. Lo primero que quiero dejar muy enfáticamente claro es que México no se puede partir solamente en dos visiones. México es un país heterogéneo por naturaleza.
Y así como heterogénea es su ciencia y como heterogéneas son las opiniones en política de ciencia y tecnología. Por lo tanto, sí los invito a ustedes legisladores que están haciendo este análisis desde las comisiones, no pierdan de vista esto, no es que estemos en contra o a favor de la ley, no es un bando y es otro. Estamos tratando de buscar los mecanismos, los argumentos y las justificaciones que hagan una ley viable para los próximos 20, 30 años en el sistema de ciencia y tecnología que todos queremos, que obviamente beneficie a todo México y se vean la productividad que hacemos desde universidades y centros públicos. Y precisamente por eso hago la puntualización, porque ya hay un ejemplo, ya hay un precedente. El precedente fue la Ley General de Educación Superior. Fue una ley que se trabajó muy bien, que fue muy plural, que se escucharon todas las voces y se atendieron. Con esto quiero decir que el razonamiento que desde la cabeza del sector viene, que se ha discutido demasiado y ha habido muchos foros, es relativamente cierto, porque una cosa es realizarlos y otra cosa es realmente escuchar. Como prueba basta un botón. Yo he hecho el análisis de CCPIs, por ejemplo, del anteproyecto del 2020 a la iniciativa presentada el 13 de diciembre del 2022. Y si ustedes agrupan los artículos que vienen en la ley, son básicamente los mismos. Simplemente están en una numeración diferente y cambiaron algunas cuestiones fundamentales, como en lugar de hablar de agenda de Estado, ya hablan de agenda nacional, pero esencialmente es lo mismo. Entonces ahí se ve reflejado que no se ha atendido y no se ha escuchado realmente al grueso de la comunidad. Si también ustedes hacen un análisis, las propuestas y las porras a la ley presentada, principalmente desde CPIs, no viene necesariamente desde la comunidad, viene desde las direcciones generales, y eso no es directamente proporcional a la opinión que tenemos en las comunidades de CPIs. Entonces los invito a que visiten los CPIs, a que escuchen las voces de los CPIs para que vean que no es una visión única. Hay muchas voces y hay muchas maneras de aportar a que esto realmente sea una ley muy, muy progresista. Y ese es un punto fundamental. A ver, propuestas ha habido muchas. Lo que me permite ahorita abordar es que precisamente puedo mandar un mensaje claro. Las propuestas que hemos hecho van en sentido propositivo. No ha habido la voluntad siquiera de considerarlas. Ese es otro tema, pero esta es una oportunidad que ustedes nos están dando. La siguiente, recuerden que como legislativo propusieron un análisis bicameral desde agosto-septiembre del 2022 y no se está llevando a cabo ese análisis bicameral. Me nota, por favor. Esta propuesta oficial suena más de lo mismo. Uno esperaría una propuesta progresista, de avanzada, que no tema otorgar plena autonomía orgánica, técnica, administrativa y operativa a los centros públicos. Y esta propuesta no lo refleja. Demos un paso adelante, seamos propositivos y realmente involucremos a todas las secretarías, a todas las instancias que sean necesarias para dar realmente esta plena autonomía a los centros públicos, que algunos tienen ya más de 40 años. No podemos seguir supeditados a los ordenamientos que vienen desde la cabeza del sector. ¿Queremos más de lo mismo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar de fondo. Seamos progresistas. ¿Realmente esta propuesta nos va a hacer crecer como sistema y ser referentes internacionales? Por favor, como ya lo dijeron varios colegas anteriormente, por favor, escúchenos, por favor, estén abiertos a retroalimentar esta propuesta y a generar la mejor ley que podamos todos juntos. Ejemplos hay claros. México es heterogéneo. No lo olviden, por favor. Les agradezco mucho la atención y, por favor, sigan en la organización de estos foros que son tan importantes. A lo mejor bien organizados, ya serían más cortitos, ya serían con el tiempo adecuado y no estaríamos todos ahorita perdidos. Creo que van más de 100 ponencias, entonces es algo wow. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Vamos con las 3 últimas participaciones para que se animen todos.
Doctor Jorge Alberto Soto Cajiga, del CIDESI. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Pues yo quiero iniciar con una frase que Albert Einstein decía, ¿no? Decía que se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado a nuestra humanidad. Y la dejo ahí para que la reflexione cada quien, pares son las frases, ¿no? Pero Albert Einstein era tan bueno en física que pues en cuestiones de humanidades no le hacían caso, ¿no? Entonces, yo como tecnólogo, me dedico a la tecnología, tengo 20 años en un centro público de investigación y yo quiero platicar el sentir de un investigador en estos centros públicos, ¿no? Cuando uno inicia una carrera de investigador y todo, tiene muchas expectativas, ¿no? De producir, de apoyar a la sociedad y todo, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no existen los mecanismos o no existían los mecanismos para lograr esa trascendencia tecnológica, ¿no? Algún día tuve la oportunidad de visitar una universidad de Inglaterra, Oxford, precisamente en un foro de transferencia de tecnología. Y lo que me llamaba mucho la atención es cómo en estas universidades apoyaban a sus investigadores, ¿no? O sea, el investigador tenía pues libre cátedra, tenía laboratorios para hacer investigación, pero tenía algo muy importante, tenía el soporte y todos los mecanismos políticos que le permitían desarrollar la tecnología, formar una empresa. La misma organización lo apoyaba para que se fuera como CEO de su empresa. Si el investigador fracasaba en su proyecto, el investigador tenía la posibilidad de regresar a la universidad a seguir investigando, ¿no? Y el investigador tenía parte de las ganancias, de las regalías, de las patentes que generaba. Imagínense el boom que sería si a los jóvenes investigadores se les motiva en ese sentido. ¿Sabes qué? Pues vas a tener la posibilidad de que si tú patentas algo, que si tú desarrollas algo con trascendencia, pues que realmente seas parte de eso, ¿no? Ahorita no existe un mecanismo. Yo tengo 20 años trabajando en un centro de investigación y apenas hay oportunidad ahorita de poner un producto que sea útil para la sociedad y que se pueda hacer la transferencia tecnológica. Apenas se está viendo eso. Hay productos que se quedan tristemente, uno como investigador cumple con desarrollar el producto. Hay productos, por ejemplo, para CFE, para Pemex, para otros, pero no se le da el seguimiento porque viene otro proyecto y no existe un mecanismo que diga, este producto que fue bueno, pues hay que generar una empresa, hay que darle seguimiento, hay que impulsar más la tecnología, ¿no? Entonces, por ese lado yo estoy actualmente motivado porque se empieza a ver los mecanismos para hacer esa transferencia, ¿no? Y es algo muy importante que se debe de considerar en la ciencia, en la tecnología. A un niño, si a un niño le preguntas qué quiere ser, va a decir científico, a lo mejor, ¿no? ¿Y dónde quieres trabajar? Pues en la NASA, pero ninguno va a decir que quiere trabajar en un centro público de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas oportunidades que en otros lados. ¿Sí? O sea, voy a hacer una investigación que se va a quedar en un paper. Pues no. Entonces, pues ese es mi sentir y se los quería expresar y ojalá y se considere porque el objetivo es motivar a los jóvenes, a los investigadores. O sea, ¿cómo los motivas? O sea, un ex colega decía, no, pues el dinero no es importante, ¿no? Es muy importante. O sea, tenemos que tener una estabilidad pues tanto en las instalaciones científica, política, económica, para poder producir, para poder pues destacar en algún punto, ¿no? Y hablo de la parte tecnológica, ¿no? En la parte de humanidades pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo sugiero y veo que se está haciendo el esfuerzo para ir hacia ese camino. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad y buenas noches a todos. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Diego Valencia, investigador del Instituto Mexicano del Petróleo.
Buenas noches. Vengo del Instituto Mexicano del Petróleo y las opiniones que daré son a título personal. Me interesa mucho esta iniciativa de ley como científico y a título personal como ciudadano. El concepto de humanismo es internacional, proviene de la Ilustración, del periodo histórico conocido como Ilustración, y su pilar fundamental es el pensar por uno mismo. Esto quiere decir que uno no va a ser esclavo de las demás personas. Sin embargo, en México existen índices muy alarmantes al respecto. Somos de los últimos lugares en el índice PISA de matemáticas, de comprensión de lectura y de aprovechamiento de ciencia. Esto quiere decir que los mexicanos no comprenden lo que leen, que no saben tener un razonamiento lógico, matemático, y por lo tanto pueden ser manipulados en cualquier dirección. La mayor aspiración de la ciencia es generar conocimiento nuevo, descubrir o explorar fenómenos inexplicables que en el pasado han ayudado a establecer periodos agrícolas, a sintetizar fármacos, entre otras cosas. En este sentido, los principales productos de investigación son los artículos científicos, que también se conocen como publicaciones. El término publicaciones hace alusión a lo público. Cuando yo descubro algo y lo publico, yo lo hago público, entonces queda en el conocimiento de todos. Por esta razón, los indicadores de investigaciones científicas tienen que ser muy importantes en revistas arbitradas internacionales, porque esto le va a dar prestigio a nuestras investigaciones. Posteriormente podrán hacerse transferencias y lo que siga como innovación, pero si no tenemos estas publicaciones de calidad, nuestras innovaciones pues también no serán de tanta calidad. En México necesitamos invertir en infraestructura, ya muchos lo han dicho. Necesitamos un sincrotrón, por ejemplo, que es una infraestructura para hacer estudios elementales en química, en física, en óptica, entre otras cosas. Para citar un ejemplo, Brasil ya va en su segunda generación de sincrotrón. Es un país de Latinoamérica con situaciones sociales similares a las de México y nosotros seguimos sin tener un sincrotrón. Por otro lado, México acaba de hacer la empresa Litio MX, que es una empresa basada en litio, y todavía no tenemos un instituto mexicano de litio. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Pues va a importar toda la tecnología, no vamos a desarrollar investigación en litio. También esta iniciativa debería de promover ese conocimiento que nos ha generado para estas nuevas empresas, para estos nuevos retos tecnológicos que ya están a la vuelta del día. Algunos de aquí han mencionado la carga burocrática, que es enorme. Para hacer investigación, como lo acaba de mencionar el último compañero, tenemos que hacer muchísimo trabajo burocrático, no científico. Y eso, con mucho gusto lo hemos hecho, pero esta iniciativa va a acentuar mucho más la carga burocrática para restarnos esfuerzos científicos. Queremos ver que los planes científicos sean transeccionales. No queremos un plan científico sexenal, porque la ciencia no conoce fronteras, la ciencia se está modificando y esto tiene que ser tiene que estar considerado en la ley. Ahora muchos han discutido y mencionado el problema del control estatal. Yo creo que es muy importante situarnos en el siglo XXI y quitar ese control estatal, no para que no nos regulen, sino para lograr la participación de todos. Podríamos proponer en esta ley que se hagan encuestas virtuales a todos los miembros de la comunidad y que estas encuestas sean vinculatorias, para quitar este riesgo que existe de un gran control estatal, a la vez que nosotros participamos, todos los investigadores. Este foro ha sido un ejemplo, muchos investigadores participaron y están vertiendo sus ideas que son muy benéficas para toda la sociedad. Creo que participar de manera virtual, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, sería demasiado útil para todos. La ley debe buscar, entre otras cosas, sí la ciencia, sí la tecnología, también el derecho humano, pero el derecho humano pensado como un derecho de pensamiento, como un derecho de opinión, como un derecho de crítica. No existe la ciencia neoliberal, no existe la ciencia egoísta, no existe la ciencia con partido político. La ciencia es ciencia y siempre ha buscado la verdad en todos sus actos. Yo creo que esta iniciativa debe lograr que todos los mexicanos tengan el derecho garantizado a pensar, a comprender, a leer y a vivir correctamente con el uso de la tecnología. Agradezco mucho esta oportunidad y bueno, pues si somos los últimos porque estamos interesados y creo que muchos mexicanos antes de nosotros hicieron un gran esfuerzo de discusión para tener esta infraestructura que tenemos, esta tecnología, y quisiera que nuestras siguientes generaciones pues también gocen de estos beneficios que ya han estado y que tenemos que seguir mejorando. Gracias.
Gracias, doctor. Y la última participación del maestro Antonio Ruiz del CONACYT. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Agradecer primero a todos los diputados integrantes de las comisiones de Educación, de Ciencia, Tecnología e Innovación, en particular a las presidencias, que es gracias justo a estos acuerdos, a estos trabajos de las comisiones que tenemos hoy este ejercicio. El CONACYT desde luego celebra este espacio de diálogo, de discusión abierta, franca, con plena libertad de todas las posiciones que se han vertido en esta mesa. En particular, yo sí quisiera agradecer a los diputados que todavía nos están acompañando a esta hora de la noche, la diputada Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación, diputada Angélica Cisneros, diputada María Eugenia Hernández Pérez, diputado Briano Borunda, diputada Judith Tanori. Muchas gracias por el interés en estos temas, en conocer más a detalle los contenidos y alcances de la iniciativa del presidente de la República en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Agradecer, como decía, la libertad de expresión que todos hemos tenido y que todos gozamos en este Parlamento abierto para, yo diría sí, confrontar posiciones, confrontar ideas, confrontar proyectos, porque de eso se trata, ¿no? Esta iniciativa de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación es el cambio de paradigma en el sector de HCTI y pues sí significa justo tener esta claridad, tener esta oportunidad de, con toda franqueza, pues exponer las ideas. Se decía por algunos de los participantes que el foro demostraba que no estaba suficientemente discutida la iniciativa. Yo creo que es todo lo contrario. De fondo ha habido, y también es importante decirlo, una campaña de desprestigio en contra de la iniciativa del presidente de la República, basada sobre todo en mentiras, y muchas de ellas se reiteraron a lo largo de este Parlamento abierto. Por ejemplo, que si en la Junta de Gobierno del CONACYT participa o no representantes del sector académico, y se incluso atrevieron a citar el artículo 64, pero no citaban el párrafo correspondiente que dice que hay 6 integrantes, no solo con voz, sino con voto, de los sectores académico, social y privado. Y se reiteró afortunadamente durante el Parlamento abierto, durante esta sesión, por varios otros de los ponentes, esta precisión, pero aún así se insistía, y se insistía, y todavía en las últimas intervenciones se ha insistido en la preocupación que genera el artículo 64 por supuestamente no contemplar la participación del sector académico en el órgano de gobierno del Consejo Nacional. Entonces, pues no se trata, como era la preocupación del doctor Romero en la UNAM, de que ahora CONACYT está pues visitando diferentes instituciones de educación superior, pues para aclarar justamente este tipo de dudas, muchas genuinas, porque eso también hay que reconocerlo. Hay dudas genuinas generadas con motivo de esta campaña de mentiras en contra de la iniciativa, y es importante que el CONACYT, como la cabeza de sector, como la institución responsable de haber coordinado este esfuerzo del Estado mexicano para integrar una propuesta de iniciativa Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, pues pueda también el Consejo tener espacios para aclarar directamente a las comunidades lo que sí dice y lo que no dice la iniciativa. Se propuso incluso por parte, por ejemplo, de la doctora Brenda Valderrama, que habría que quitar, que se debe quitar de la iniciativa toda referencia a la agenda nacional, toda referencia a los jardines etnobiológicos, ¿no? O sea, se trata entonces sí de una posición, de un contraste de proyectos, porque CONACYT lo que sí pretende es llevar a la ley, garantizar este tipo de programas que tienen pues un beneficio social. Todos estos comentarios que se virtieron hoy, que todos tuvieron la oportunidad de conocer en este foro, ya CONACYT también los había escuchado. Son las preocupaciones que se han venido reiterando a lo largo de todos estos 4 años de construcción del anteproyecto, y a diferencia de lo que decía en las últimas intervenciones el doctor Mauricio Flores,
el proyecto sufrió cambios y sufrió cambios sustantivos, y eso es fácilmente observable, se puede ver en los proyectos que son públicos, el primer anteproyecto que genera CONACYT, la versión revisada que aprueba el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la versión que circula a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y finalmente el texto que hoy tiene esta Cámara de Diputados para dictaminación, que es la propuesta del presidente. Entonces, hay una clara evolución del documento que pues desde luego se tuvo que atender, y ustedes pueden ver ahí todas las preocupaciones que se dieron en estos foros. Para concluir, nada más en relación con el tema de los centros públicos, también aclarar, ya se ha dicho en otros espacios, la iniciativa no establece que los servidores públicos de los centros públicos sean del apartado A o del apartado B. Eso no es materia de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Los aspectos laborales están regulados por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y por la Ley Federal del Trabajo. Tiempo. Muchas gracias. CONACYT ha seguido y seguirá abriendo espacios para seguir aclarando los contenidos de la iniciativa, y agradecer nuevamente por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, previo al cierre ya de este foro de Parlamento Abierto, este primer foro, vamos a ceder un minuto a la diputada Ivonne Cisneros, que nos ha solicitado. Muchas gracias, diputada. Pues solamente para comentar a todas y todos ustedes y al pueblo de México que nos acompaña a través de estos medios de comunicación, que entre los diputados también habemos investigadores de tiempo completo, que además nos dedicamos a la investigación, que hoy estamos con licencia sin goce de sueldo por nuestro encargo público, que hemos publicado, que hemos luchado en contra de toda esta mercantilización de las publicaciones a través de las revistas internacionales con una visión de mercado, que hemos luchado en contra de pues esta visión que desde luego, como bien lo dijeron, y así es el conocimiento, son diferentes puntos de vista, diferentes maneras de ver la generación de conocimiento, pero hemos luchado en contra de esta visión de mercantilización también de la investigación en sí misma, y desde luego de la falta o la débil regulación del Estado que se vino haciendo desde hace muchos años. Es la investigación lo que le da sustento al desarrollo de un país. Necesitamos dejar de ser un país sustentado en una economía terciaria para ser un país sustentado en justamente la producción de tecnología. Y eso solamente lo podemos hacer con una gran alianza entre los generadores de conocimiento y entre el Estado, que es justamente el ente que lleva la conducción de un país. Muchísimas gracias, y desde luego los aspectos laborales y de seguridad social son otra cosa, y como presidenta de la Comisión de Seguridad Social estoy a la orden de todos los institutos y los investigadores para analizar las temáticas específicas. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Bueno, pues ahora sí, muy buenas noches nuevamente a todas y a todos los participantes en este foro de Parlamento Abierto hacia una nueva ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Los comentarios que se han vertido durante este día son una muestra de la riqueza del sector de la investigación científica de nuestro país en cuanto a experiencias y conocimiento, y de la importancia de ejercicios como este, donde se pueden expresar de forma libre las opiniones de las y los involucrados en esta tarea. Las diputadas y los diputados que integramos las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación, valoramos mucho la exposición que cada uno de las y los participantes nos han venido a presentar. No tengan la menor duda de que analizaremos y retomaremos lo que aquí se ha
planteado a fin de generar una legislación que atienda las necesidades del sector, que impulse el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, siempre en beneficio de la sociedad. Y aquí quisiera hacer una breve mención de los diputados y diputadas que nos acompañaron a lo largo de 10 horas y media en este foro de Parlamento abierto: la diputada María Eugenia Hernández Pérez, el diputado Armando Contreras Castillo, la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, la diputada Shirley Guadalupe Vázquez, diputada Araceli Celestino Rosas, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado Juan Carlos Romero Hicks, diputado Antonio de Jesús Ramírez, diputada Judith Celina Tanori Córdoba, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, que estuvo también acompañándonos aquí, el diputado Jesús Roberto Briano, y el agradecimiento especial a todos los diputados y diputadas que se quedaron hasta el final de esta jornada. Estamos en el momento ideal para construir entre todas y todos una nueva realidad para la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, poniendo un especial énfasis ahora también en las humanidades, a fin de que la investigación que se realice en nuestro país sea integral, democrática, de excelencia, que contribuya al desarrollo de la sociedad y que garantice el disfrute de todas y todos los beneficios del avance científico y tecnológico. La iniciativa que envía el presidente de la República tiene ese objetivo: revitalizar al sector, fortalecer al CONACYT y a los centros de investigación y dar garantías necesarias para que sus trabajos se realicen de forma óptima y eficiente. No queremos que nuestras y nuestros investigadores salgan del país a buscar verdaderas oportunidades. Queremos que en México existan todas las condiciones para el desarrollo de las ciencias y las humanidades. Queremos que en corto, mediano y largo plazo nuestro país se convierta en un referente de nuestra región y solo con el apoyo de todas y todos ustedes vamos a lograrlo. Gracias a todas y todos los que participaron. Que no les quede la menor duda que sus opiniones, su experiencia y su compromiso serán tomados en cuenta en el momento de definir esta nueva legislación, donde todas y todos queremos un mismo objetivo, que es hacer que la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación se conviertan en una auténtica palanca de desarrollo para las y los mexicanos. Muchísimas gracias y damos por concluido este foro de Parlamento abierto del día de hoy. Muy buenas noches. Siendo las 21 horas con 36 minutos. Muchas gracias.